Hola, esta es la segunda cápsula de Matemática Tercero Medio, un repaso de potencias, raíces y logaritmos. En la cápsula pasada trabajamos con las potencias y raíces, además de revisar y ejercitar con algunas de sus propiedades. Por lo tanto, antes de empezar en esta cápsula, si es que no recuerdas muy bien este contenido, te recomiendo ver el ejercicio anterior. El objetivo del día de hoy es reforzar el concepto de logaritmos y su relación entre potencias y raíces. En primer lugar, recordemos lo que son los logaritmos. Los logaritmos son una expresión matemática que representa el exponente de una potencia dadas sus bases y el resultado. Es decir, si es que yo tengo una potencia como a elevado a n es igual a b, significa obviamente que a elevado a n es b. En un logaritmo a mí me van a entregar la base y el resultado, o sea, a y b. Y yo tengo que buscar el número al que tengo que elevar a para que me dé b. Así, el logaritmo en base 3 de 81 es 4, porque 3 elevado a 4 es 81. Entonces, en un logaritmo nosotros vamos a tener que el número a se llama base y el número b se llama argumento. Vamos a tener que yo necesito encontrar el número al cual tengo que elevar la base para que me dé como resultado el argumento. En este caso, es muy importante considerar que la base y el argumento tienen que ser positivos, es decir, mayores que cero. No pueden ser ni un número negativo ni un número cero. Además, es importante mencionar que la base debe ser distinta de 1, ya que si el logaritmo es 1, el resultado puede ser indeterminado. Así, vamos a tener algunos ejemplos. Te recomiendo pausar el video e intentar calcular los ejercicios. Después les daremos algunas respuestas. En primer lugar, tenemos el logaritmo en base 2 de 2. Por lo tanto, yo estoy buscando el número al que tengo que elevar el número 2 para que me dé ese resultado. 2 elevado a ¿cuánto me da 2? 1. Así nos podemos dar cuenta que para calcular un logaritmo siempre nos tenemos que preguntar, ¿por cuánto debo elevar la base para obtener el argumento? O sea, ¿por cuánto tengo que elevar el 4 para que me dé 16? 4 elevado a 2 es 16, por lo tanto el resultado de este logaritmo es 2. También cabe destacar que existen algunos casos particulares para los logaritmos, que es cuando nosotros los escribimos sin base. Por ejemplo, en este logaritmo, donde no hay base, vamos a asumir que su base es 10. ¿Por qué? Porque si el logaritmo está solo, vamos a asumir que es un logaritmo de base 10. Por lo tanto, en este caso vamos a tener que buscar el número al que yo tengo que elevar el 10 para que me dé 0,1, que en este caso es menos 1, ya que 10 elevado a menos 1 es 1 partido 10 o bien 0,1. El otro caso particular es el que tenemos aquí, y a este se le llama logaritmo natural. Cuando nosotros tenemos un logaritmo natural, vamos a tener que la base es el número e, aproximadamente 2,4, el que nos va a dar en este caso como el número exponencial. También vamos a tener que el resultado es 1, ya que si la base es igual al argumento, vamos a tener que el resultado es 1. A continuación veremos los resultados de todos estos logaritmos. Por supuesto, cada logaritmo tiene sus propiedades. En este caso, el logaritmo de la base, vamos a tener que si yo tengo el mismo número en la base y en el argumento, como por ejemplo aquí a con a, vamos a tener que el resultado siempre va a ser 1. Por ejemplo, el logaritmo base 3 de 3 es 1. El logaritmo base 0,2 de 0,2 es 1. El logaritmo base raíz de 7 de raíz de 7 es 1. Esto proviene de la propiedad de las potencias, en donde si yo elevo cualquier número a 1, el resultado va a ser el mismo número. La siguiente propiedad nos dice que el logaritmo de 1 va a ser siempre igual a 0.
Esto quiere decir que si yo tengo como argumento el número 1, entonces el resultado del logaritmo siempre va a ser 0. Esto proviene de la propiedad de las potencias en donde a elevado a 0, es decir, cualquier número elevado a 0, siempre me va a dar como resultado 1. El logaritmo en base 21 de 1 es 0. El logaritmo en base 2,5 de 1 es 0. El logaritmo en base raíz de 12 de 1 es 0. Luego tendremos la propiedad del logaritmo de la multiplicación y la propiedad del logaritmo de la división. En estos casos, si yo tengo una multiplicación o una división, vamos a tener que la multiplicación yo la puedo separar en dos logaritmos de la misma base, pero en los que se van a estar sumando. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 7 multiplicado por 6 va a ser equivalente al logaritmo en base 2 de 7 más el logaritmo en base 2 de 6. Esto también lo puedo hacer con números que no estén explícitamente multiplicándose. Pero como sé que 15 es lo mismo que 3 por 5, lo puedo separar en el logaritmo de 3 y el logaritmo de 5, siempre manteniendo la misma base. Y por supuesto lo puedo aplicar en sentido contrario, en donde si yo tengo como base el número 7 en ambos logaritmos que se están sumando, puedo transformarlos en un único logaritmo que se están multiplicando. También el logaritmo de la división me va a indicar algo parecido. La única diferencia es que yo tengo en el logaritmo una división y tengo una resta en lugar de una suma. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 10 dividido 3 es lo mismo que el logaritmo en base 2 de 10 menos el logaritmo en base 2 de 3. También, por supuesto, lo puedo aplicar en el sentido contrario y voy a tener que el logaritmo en base 0,3 de 3 menos el logaritmo en base 0,3 de 10 es lo mismo al logaritmo en base 0,3 de 0,3 porque 3 dividido 10 es 0,3. Finalmente, vamos a tener el logaritmo de una potencia y el cambio de base. El logaritmo de una potencia me va a indicar que si yo tengo como argumento una potencia, vamos a tener que yo puedo, entre comillas, sacar el exponente y pasarlo multiplicando al logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 5 elevado a 4 es como que yo le pueda quitar ese 4 y lo pase multiplicando al logaritmo. Me va a quedar 4 veces el logaritmo en base 3 de 5. Como siempre, también lo puedo aplicar en el orden contrario y tener que 7 veces el logaritmo en base 2 de 3 es el logaritmo en base 2 de 3 elevado a 7. Finalmente, tenemos el cambio de base y nos va a indicar que en cualquier logaritmo yo puedo llegar y cambiar la base de este logaritmo al número que yo quiera. Por lo tanto, c puede ser cualquier número. La única condición es que yo voy a tener que ese número c lo tengo que aplicar a la base y al argumento, siendo el numerador de esta fracción el logaritmo del argumento y abajo me va a quedar el logaritmo de la base. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 6 es equivalente al logaritmo en base 5 de 6 dividido el logaritmo en base 5 de 2. Aquí yo elegí como nueva base el logaritmo de 5, pero se puede elegir absolutamente cualquiera. También se puede aplicar en el sentido contrario, y el logaritmo de 9 dividido el logaritmo de 3 es equivalente al logaritmo en base 3 de 9. Nuevamente vamos a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 32 por 2, nosotros lo podemos separar en el logaritmo en base 2 de 32 más el logaritmo en base 2 de 2. En este caso, el logaritmo en base 2 de 32 es 5, porque 2 elevado a 5 es 32. Y el logaritmo en base 2 de 2 es 1, por la propiedad que ya habíamos conocido, en donde si la base es igual al argumento, el resultado va a ser 1. Por lo tanto, aquí vamos a obtener 6. También, el logaritmo en base pi de 1, vamos a tener que es un logaritmo de 1. Por lo tanto, el resultado es 0. Y esto es sencillamente porque pi elevado a 1 es 0. Perdón, pi elevado a 0 es 1. Por otra parte,
el logaritmo de 25 menos el logaritmo de un cuarto es una resta de logaritmos iguales. Por lo tanto, yo lo puedo tener como el logaritmo de 25 dividido un cuarto, lo que equivale al logaritmo de 100, porque el 4 va a pasar multiplicando. Y el resultado entonces va a ser 2, porque 10 elevado a 2 me da 100. Finalmente, el logaritmo en base 3 de 2 multiplicado por el logaritmo en base 2 de 3 no se puede hacer nada por el momento, ya que tenemos dos logaritmos de base distinta. Por lo tanto, yo voy a igualar uno de estos logaritmos. En este caso, el segundo. Voy a tener que el primer logaritmo entonces se me quede igual, pero el segundo yo lo voy a cambiar por un logaritmo en base 3. Me va a quedar el logaritmo en base 3 de la base, que era 3, partido el logaritmo en base 3 del número 2. En este caso, este número con este número se me van a cancelar y me va a quedar el logaritmo base 3 de 3. Pero en este caso, este valor es 1 porque tenemos la misma base y el mismo argumento. Por lo tanto, recordamos este valor. Aquí están los demás resultados. Finalmente, tenemos que entender que las potencias, las raíces y los logaritmos tienen una estrecha relación. Por ejemplo, las potencias yo las puedo transformar en una raíz de esta forma. Y a su vez, las raíces yo las puedo transformar en logaritmos, mientras que los logaritmos los puedo transformar de nuevo en potencias, y viceversa. O sea, las potencias en logaritmos, los logaritmos en raíces y las raíces en potencias. Por lo tanto, vamos a tener que si 5 elevado a 3 es 125, entonces la raíz cúbica de 125 es 5. O bien, el logaritmo en base 5 de 125 es 3. Tres equivalencias para tres expresiones equivalentes. También, si la raíz cuadrada de 64 es 8, entonces 8 al cuadrado es 64, o bien el logaritmo en base 8 de 64 es 2. También, si es que el logaritmo en base 2 de 32 es 5, yo voy a tener que 2 elevado a 5 es 32, o bien la raíz quinta de 32 es 2. Aquí vamos a tener otros ejemplos. Y lo que tenemos que entender es que si yo tengo una potencia de este estilo, nos podemos dar cuenta que la potencia siempre nos va a dar como resultado b, mientras que la raíz nos va a dar como resultado el a de mi potencia original, y el logaritmo me va a dar como resultado el n de mi potencia. Entonces, si yo tengo una potencia y quiero encontrar el resultado, calculo la potencia. Pero si yo quiero calcular la base, o sea, el número al que yo estoy elevando, puedo utilizar una raíz. Y finalmente, si quiero encontrar el exponente, o sea, el número al que tengo que elevar la base para obtener el resultado, yo puedo utilizar un logaritmo. Entonces, vamos a terminar viendo un par de ejercicios. En primer lugar, en química, para determinar el pH de una sustancia, se utiliza la concentración de protones de la sustancia, en moles por litro. Para ello se inserta el valor de la siguiente fórmula. pH es igual a menos el logaritmo de la concentración. Ahora, nos van a preguntar cuál es la concentración de una sustancia si el pH es igual a 2. Nos podemos dar cuenta que a diferencia de lo que esperaríamos, no nos piden calcular el pH, sino que nos piden calcular la concentración. Entonces, yo voy a saber que 2 es igual a menos el logaritmo de la concentración. Por lo tanto, menos 2 es igual al logaritmo de la concentración. Entonces, tengo que buscar cuál es el resultado de elevar este número de la base a menos 2 para que me dé esta concentración. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es transformar esta expresión en una potencia, porque así voy a poder despejar la concentración. Quiere decir que 10 elevado a menos 2 es igual a la concentración. ¿Por qué? Porque al final lo que hice fue buscar el número al que elevar el 10, en este caso, que es mi potencia, mi base, para que me dé menos 2. Y voy a tener que entonces la concentración es 0,01. Así pude transformar la logaritmo en una potencia para poder encontrar la solución a este problema.
Por supuesto, también lo podemos hacer al revés. Veamos este caso. Un inversionista proyecta que si invierte 1.000.000 durante una cantidad M de meses, al final tendrá dinero igual a 1.000.000 por 1,1 elevado a M, siendo D el dinero y M la cantidad de meses que transcurren. ¿Qué ocurre si es que yo quiero obtener el doble de mi inversión? ¿Cuánto tiempo tengo que usar? En este caso me piden calcular M, los meses, y por lo tanto yo tengo que utilizar la cantidad de dinero que me están entregando. En este caso, como quiero el doble, yo voy a tener que ganar 2 millones. Y 2 millones entonces va a ser igual a 1.000.000 multiplicado por 1,1 elevado a M. En este caso yo voy a tener que 2 millones dividido 1.000.000 tiene que ser igual a 1,1 elevado a M. Por lo tanto, yo tengo que buscar el número al que tengo que elevar el 1,1 para que me dé como resultado 2. O bien, voy a tener que buscar el logaritmo en base 1,1 de 2. Así, pude transformar esta potencia en logaritmo para obtener el resultado. Y en este caso, yo solo lo puedo hacer con calculadora. Veamos. En esta calculadora nos podemos dar cuenta que el logaritmo en base 1,1 de 2 es aproximadamente 7,27. Por lo tanto, la cantidad de meses que tiene que transcurrir es 7,27 aproximadamente. Y la respuesta será que tienen que transcurrir más de 7 meses, o sea, 8, para poder duplicar su dinero. Finalmente, como recompensa, vamos a tener un pequeño resumen con lo más importante que tenemos que tener relacionado a las potencias, las raíces y los logaritmos. Sabemos que cualquier expresión exponencial se puede transformar en una potencia, en una raíz y en un logaritmo, y esto, por supuesto, va a implicar las distintas propiedades. Eso sería todo por la cápsula de hoy, y recuerda que si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarte con tus profesores, ya que estaremos completamente felices de ayudar. Muchas gracias.